Últimamente ha estado en tendencia el futbolista mexicano del Club Atlante, Cristian El Hobbit Bermúdez. Afirmó en una entrevista que le tiene miedo al agua y no sabe nadar porque en su vida pasada murió ahogado cuando fue la destrucción de la Atlántida. Mencionó, además, que lo sabía porque había tenido visiones y sueños lúcidos en donde veía el mar y estructuras debajo del agua. Esto provocó muchas burlas y un sinnúmero de comentarios en las redes sociales, pero también se volvió a hablar del tema de la reencarnación. La reencarnación y las historias de gente que recuerda sus vidas pasadas es algo que se ha reportado muchas otras veces a lo largo de la historia. Algunos casos tienen más información que otros, y del mismo modo, algunos casos son más creíbles que otros. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. De acuerdo con algunas religiones como el hinduismo, el budismo y el jainismo, se postula que el alma o el espíritu de una persona puede renacer en un nuevo cuerpo después de la muerte física. Según estas creencias, el alma pasa por múltiples ciclos de vida, en los cuales experimenta diferentes situaciones, aprende diversas lecciones y evoluciona espiritualmente. La idea central de todo esto es que el alma continúa su viaje a través de varios cuerpos y experiencias hasta alcanzar un estado de perfección, un estado iluminado o de liberación. En teoría, nosotros no somos conscientes de estas reencarnaciones. Sin embargo, hay personas que afirman recordar cosas de las vidas que han vivido con anterioridad. Y más sorprendente aún, han dado detalles tan específicos que se han podido corroborar. En México ha habido algunos de ellos, aunque han sido muy poco documentados. Uno lo reporta el investigador paranormal Jorge Moreno, una eminencia sobre estos temas relacionados con lo sobrenatural en la zona sur de México, y quien incluso ha colaborado en programas como La Mítica Mano Peluda. En fin, por allá del año 2015, Jorge se encontraba hablando sobre el tema de la reencarnación en un programa de radio llamado La Frutería, cuando se comunicó a la estación una mujer de Mérida, Yucatán, quien afirmaba que su hijo sabía cosas acerca de su vida anterior. Ella comentaba que cuando su hijo empezaba a hablar, mencionaba mucho una casita roja que tenía un jardín con mucho césped y árboles frutales. Al inicio, ni ella ni su esposo le dieron demasiada importancia a sus palabras, pues pensaban que se trataba de su imaginación, algo normal para un chico de su edad. No obstante, pasado un tiempo, cuando el pequeño ya tenía 6 años de edad, la familia hizo un viaje a la ciudad de Valladolid para pasar un fin de semana. Una vez ahí, decidieron visitar la antigua casa de los bisabuelos, un lugar al que el niño nunca había ido. Lo intrigante es que cuando llegaron, él dijo que esa era la casa. Acto seguido y antes de que entraran, describió a la perfección cómo era el interior. Sus padres quedaron sorprendidos, pues había acertado en todo lo que mencionó. Pero, ¿cómo podía ser esto posible? El chico nunca había estado en esa casa. Es más, hacía más de 10 años que sus padres no iban a Valladolid. Era imposible que supiera tantos datos. Entonces, cuando le preguntaron por qué conocía aquella casa, su respuesta le heló la sangre. Dijo que había vivido ahí
por muchos años. Ya que mencioné a la mano peluda hace un momento, precisamente en esa emisión radiofónica se llegó a comentar otro caso de reencarnación en nuestro país. Un hombre llamó y le contó al entonces conductor del programa, Rubén García Castillo, que uno de sus hijos, cuando tenía 3 años de edad, un día y de la nada, le dijo que estaba muy triste porque extrañaba mucho a su papá y a sus hermanos. Esto obviamente lo dejó consternado y con muchas dudas, pero no hizo nada al respecto en ese momento más que escucharlo. Un año después, cuando el niño ingresó al kinder, su maestra le comentó que sucedía algo con su hijo, que hacía muchos dibujos de situaciones en específico y le contaba muchas historias sobre su familia y hasta le decía que tenía hijos. Así que le pidió amablemente que hablara con él. Cuando lo hizo, el chico le dijo con total seriedad, casi como si estuviera hablando como un adulto, que de verdad extrañaba a sus padres, a su esposa y a sus hijos. Además, le pidió que lo llevara a un sitio en específico, a Sierra Fría, en San José de Gracia, Aguascalientes. El hombre accedió con tal de que su pequeño se curara y dejara de hablar de aquellas cosas tan extrañas. En el camino, el jovencito le iba dando indicaciones a su padre mientras aseguraba conocer todos los lugares y calles por las que pasaban, hasta que llegaron a una casa muy vieja. En ese momento, el niño, completamente emocionado, dijo que esa era su casa. La casa estaba habitada por unas personas mayores, a quienes el hombre les contó el motivo por el que estaban ahí. En específico, a una señora. De igual forma, el hombre le pidió a su hijo que por favor le contara todos los detalles a esa mujer que habitaba el lugar. Para su sorpresa, ella les dijo que, de acuerdo con toda la información que le estaban dando, tal parecía que estaban hablando de su abuelo. Es decir, que el abuelo de esa señora de la localidad rural de Sierra Fría, un hombre de Aguascalientes que había nacido a finales del siglo XIX, había reencarnado en aquel pequeño niño de la Ciudad de México. Sigamos con los ejemplos. La influencer de maternidad conocida como Mamá Cínica en redes sociales tiene una dinámica en la que cada cierto tiempo le pide a sus seguidoras que le cuenten historias paranormales relacionadas con sus hijos. En una ocasión, la temática estuvo dedicada a las vidas pasadas, y fue sorprendente la cantidad de comentarios que recibió. Una usuaria relata que cuando su hija tenía 4 años, en cierta ocasión, le contó que ella había vivido en Monterrey con sus abuelos Marta y Gerardo. A la autora del post esto se le hizo extraño, porque no tenía nada que ver con Monterrey, ni ella ni su familia. Además, esos nombres no le sonaban de nada. Posteriormente, la pequeña le dijo que un día iba viajando en un carro junto a su abuelo Gerardo, cuando tuvieron un accidente, y ambos perdieron la vida. Por otro lado, otra mujer dice que cuando su hijo tenía apenas 3 años de edad, constantemente dibujaba una playa y decía que esa era su playa. Esto se repitió tantas veces que un buen día agarró uno de sus dibujos y lo observó muy detenidamente. Al hacerlo, se dio cuenta de que esa playa que su hijo dibujaba era una playa que realmente existía. Buscó fotos sobre las coloradas en Yucatán y notó que coincidía con lo plasmado en el papel. Entonces, le enseñó a su pequeño la foto y él, sumamente emocionado, le dijo que esa era su playa.
pero a él nunca lo habían llevado ahí. Ahora bien, también hay comentarios en los que los niños afirman haber vivido en otros países como China, Grecia y hasta Kazajistán. Pero particularmente me llamó la atención, por ejemplo, uno en el que un chiquitín le contaba a su tía que él había muerto en Rusia en el año de 1950. Sorprendentemente, desde muy chico, aprendió a hablar ruso. Tal parece que sin ninguna dificultad, siendo que el ruso es uno de los idiomas más complicados de aprender para nosotros que somos hispanohablantes. Y así como estos hay más y más testimonios que de verdad nos ponen a cuestionarnos sobre el tema. Nos hacen pensar que tal vez sí existe la reencarnación y que solo unos cuantos están conscientes de ello. ¿O no? Como podemos notar, todas estas historias de las que acabo de hablar acerca de reencarnaciones, a excepción de la del Hobbit Bermúdez, curiosamente son contadas por niños. De esto también se dio cuenta el Dr. Ian Stevenson, un psiquiatra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, quien, atraído por este tipo de relatos sobre vidas pasadas, desarrolló una ardua investigación para tratar de determinar el por qué sucedían estas cosas. Sus resultados fueron muy interesantes, pues descubrió que la mayoría de las personas que decían recordar experiencias de otras vidas tenían entre 2 y 4 años de edad. Todos ellos, al crecer y alcanzar la adolescencia, perdían todos los recuerdos y dejaban de hablar del tema. Y lo que me pareció más intrigante es que casi todos decían haber muerto de forma violenta y generalmente siendo muy jóvenes. Esto es verdad. En muchos de los relatos y comentarios que leí navegando por internet, vi que justamente eso era una constante. Quizá en el 90% de los testimonios, los niños aseveraban haber muerto de forma violenta, en un accidente, en una guerra, en un desastre natural, ahogados, por un asesinato, etc. Para muestra, una mujer relata que su hijo le había contado que era bombero y murió en un terremoto mientras rescataba bebés de un hospital que había quedado severamente dañado, que recuerda exactamente cómo es que se le caían las paredes del edificio encima. Y otra más menciona que su hijo le tenía mucho miedo a las alturas y no se explicaba el por qué, hasta que un día le contó que había muerto porque lo tiraron desde lo alto de un edificio. Las investigaciones de Stevenson dieron pauta a que otros estudiosos hicieran lo mismo, con lo cual se han investigado al menos 2.500 casos de supuestas reencarnaciones solo en los Estados Unidos. Con esto, se han planteado diversas explicaciones. En primer lugar, todo se lo atribuyen a la imaginación de los niños, quienes crean esas historias en su cabeza, alimentadas de cosas que ven e incluso de las conversaciones que oyen de sus familiares y gente de su entorno, y luego las exteriorizan. También se descubrió que, muchas veces, los padres exageraban de sobremanera las historias de sus hijos y agregaban detalles que los niños nunca mencionaban. Pues recordemos que justamente los padres son los que dan a conocer estos casos. Sin embargo, hay sucesos que no tienen explicación lógica, ya sea porque los niños de verdad adoptan una personalidad diferente a la que siempre han mostrado, o porque las cosas que dicen sí se han podido verificar.
es famoso el caso del norteamericano Ryan Hemmons, quien a la edad de 4 años le empezó a decir a su madre que él solía ser otra persona. Cuando veía el letrero de Hollywood en la tele o en fotografías, afirmaba ser de ahí. La madre grabó y registró todo lo que el chico decía y más tarde se involucró en el caso Jim Tucker, un respetado profesor de psiquiatría y ciencias neuroconductuales. Tras indagar con toda la información que proporcionaba Ryan, se logró determinar que en su vida anterior había sido Martin Martin, un destacado cazatalentos y actor de Hollywood del siglo pasado que murió en 1964. Cuando supieron esto, visitaron a gente que conocía al agente artístico para corroborar las cosas de las que hablaba el niño. Al final, presuntamente, se verificaron en total 55 de las declaraciones que Ryan Hemmons hizo con respecto a esa vida pasada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Conocen algún caso cercano como los que comenté a lo largo de este episodio? ¿Ustedes creen en la reencarnación? Conectando este tema de las reencarnaciones con la cultura popular, además de que hay varios libros y películas que ocupan la temática como un elemento para desarrollar su trama, yo les quiero recomendar una canción. Se llama Mil Vidas y es escrita e interpretada por el rapero español Nach. En ella habla de que le gustaría vivir muchas vidas, haber reencarnado muchas veces para vivir lo que fue el Antiguo Egipto, para presenciar el auge de la civilización griega, estar en el Japón feudal, ser testigo del Renacimiento, etc. Y es que ¿a cuántos no nos gustaría haber vivido en diferentes temporalidades y presenciar con nuestros propios ojos los grandes imperios de la humanidad y los grandes acontecimientos históricos? Es más, en caso de que la reencarnación de verdad exista y de que hipotéticamente hayamos vivido algo de eso, lamentablemente no lo recordamos. En fin, es una gran canción, les recomiendo muchísimo escucharla. Les va a tomar solo 4 minutos con 10 segundos. Mientras lo hacen, yo me despido esperando que hayan disfrutado el episodio de esta semana. Sigan el podcast y compártanlo si así fue. Y pásense a las redes sociales para que no se pierdan ningún detalle de este programa. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Nos escuchamos el próximo domingo con más historias y leyendas. Hasta entonces.